Tenemos a Raúl Álvarez, que él es codirector del máster de guión y series de televisión, sí, ¿no? Bien, de la Universidad de Rey Juan Carlos, es especialista en literatura fantástica. También tenemos a Carla Campos, que ella es divulgadora, articulista, crítica de literatura fantástica. También es coordinadora del Club de Lectura Pratchett, especializado en Terry Pratchett, como ella supongo que saldrá a colación a lo largo de esta charla. Tenemos a Concha Perea, que ella también es escritora, es especialista en literatura fantástica, directora de la Caja de Letras, una escuela de escritura. Y termina componiendo la mesa Daniel Espinosa, que es escritor, docente, especialista también en literatura fantástica y además, bueno, pues es creador de juegos de rol. Así que, efectivamente, así que es algo a destacar. Así que nada, bienvenidos a esta mesa que hemos titulado Cansado de su mundo, pruebe otro. Así con voz rimbombante que puede recordar, ¿no? Por ejemplo, a un anuncio o algo por el estilo. Yo me quedo aquí apartado, pero desde luego quiero dar pie un poco a la conversación, porque sobre todo lo que buscamos es que, igual que en las sesiones del club, pues esto tenga ese sentido conversacional, ¿no? Que os invito además al público a que en cualquier momento pues puedan meter baza y que además, bueno, pues yo tengo el micro, os lo voy pasando, así que adelante. Yo os pregunto, para abrir un poquito el melón, ¿qué tiene la literatura fantástica que es tan buena creando mundos? ¿No? Así que, pues, no sé, por ejemplo, ¿quieres empezar tú, Daniel? Sabía que me iba a tocar. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Pues esto es siempre absolutamente personal, pero la literatura fantástica lo que tiene es que se aleja de la realidad y nos permite sumergirnos en mundos que nos permiten olvidarnos de todos, ser otras personas, vivir historias de otras personas, y si además lo escribimos, pues encima podemos configurar el mundo como nos apetezca. Incluso al leer también lo estamos co-creando en cierto modo, porque lo creamos en nuestras cabezas, con lo cual, ¿qué no nos puede gustar de la fantasía? O sea, nada. Vale. Hombre, a mí lo que me gusta de la literatura fantástica precisamente es que no hay temática que no se pueda abordar desde el prisma de la fantasía. O sea, no hay nada que tú no puedas tratar desde un prisma fantástico. A mi humilde opinión, es algo que con la literatura realista no se puede hacer. O sea, nombra cualquier tema, plantea de cualquier cosa y con un matiz de fantasía vas a poder tratarle, le vas a poder dar una profundidad, le vas a poder dar una capacidad que a lo mejor en otros momentos te va a resultar muy complicada. Entonces, siempre se habla de que la literatura fantástica es escapismo, pero no tiene por qué ser realmente. La literatura fantástica puede ser un espejo de todas las realidades sociales habidas y por haber. La fantasía nos da un vehículo para hablar de muchísimos temas, a veces temas dolorosos o difíciles, que a través de la metáfora podemos conseguir que sean no menos complejos, sino menos punzantes. Se puede conseguir pasar ciertas temáticas de manera que todo el mundo puede leerlas, todo el mundo puede comprenderlas y todo el mundo puede verse reflejada en ellas. Y yo eso es lo que a mí me gusta realmente, ¿no? La capacidad de que puedo hablar de todo y dejar que el lector entienda de qué estoy hablando. Yo la verdad es que cuando hablamos de literatura fantástica, y ya no solo de literatura fantástica, sino de todos los géneros en general, de la literatura de género, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, terror, pero sobre todo fantasía y ciencia ficción, yo siempre me acuerdo de Ursula K. Le Guin, que antes hablaba David, que ella decía que la ciencia ficción al final es una metáfora del mundo, ¿no? Y que nos sirve un poco pues, para poder explicar el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y esto se ve no solo en Ursula K. Le Guin, si me lo llevo a mi terreno, ¿no? Pratchett, que él decía que el mundo disco, que es su gran obra, era mundo y espejo de mundos. Al final la idea es que la fantasía, lo que dice Concha, nos lleva a poder vivir lo que estamos viviendo ahora, pasado por un tamiz
que nos ayuda a empatizar muchísimo más, a comprender posiciones que quizá de otra manera serían como más antipáticas o más difíciles. Y ¿por qué no? Es muy bonito. Realmente leer, ¿no? es bonito, y poder hacerlo pues, con magia y con fantasía, pues lo es aún mejor, lo es más. Pues hablabais de Pratchett y de Cal Le Guin, y me quiero acordar de Philip K. Dick, de otro de los referentes clásicos del género, que él creo que es en el primer volumen de la recopilación de cuentos en castellano, él escribía que para hablar de nuestro mundo y de nuestra realidad era preferible alejarse de la realidad, porque eso sería lo más realista posible. Y yo creo que esa es una capacidad intrínseca que tiene la buena literatura de fantasía y ciencia ficción, en este caso, que es poner un espejo en el que, aunque no nos sentimos representados en primer término, sí sabemos que al final, en esa gran catarsis que yo creo que lleva implícita cada buena novela y cada buen cuento de ciencia ficción, nos damos cuenta de que todo eso no es sino un trampantojo, un gran escenario que ha servido para que al final nos demos cuenta de que estaban hablando de nosotros. Y ahí es fundamental la creación de mundos que en apariencia no sean muy reconocibles, pero que en el fondo son la respuesta de nuestros sueños, de nuestras pesadillas, de nuestros deseos. Para mí eso es lo que hace potente la literatura de ciencia ficción y, en concreto, la creación de mundos. Sí, yo no sé si por ejemplo, cuando hablamos de creación de mundos, pensáis en algún tipo en concreto, ¿no? O sea, quiero decir, si nos vamos más al terreno de la fantasía, cuando se os hablan que de hecho está muy de moda, ¿no? En la creación de mundos en la literatura actual, ¿no? Se dan muchísimos cursos sobre creación de mundos y demás. Yo no sé hasta qué punto tenéis como el mundo perfecto, ¿no? El mundo creado perfectamente dentro de la literatura. No sé si tenéis uno en mente, ¿no? Cuando hablamos. Fíjate, mundo perfecto, sí, por ejemplo, para mí, mundo perfecto es simplemente el que estoy creando para la novela que estoy escribiendo en este momento. Sin embargo, el siguiente mundo perfecto será el que crearé para la siguiente novela que estaré escribiendo. Conclusión, por supuesto que no hay un mundo perfecto, y lo maravilloso de la fantasía es que además hay muchísimos mundos, y cada persona que escribe que crea un mundo para escribir una novela o una saga, está creando su mundo. Incluso si nos vamos pues imaginaos, por ejemplo, nos vamos a novelas, por ejemplo, de fantasía clásica de Dragonlance o similar, o bueno, nos vamos pongamos otro ejemplo, las novelas de Dune, etcétera, que ha sido escrito por Frank Herbert, pero también por su hijo, etcétera. Aunque sea el mismo mundo, cada persona le va a dar unos matices distintos. Eso quiere decir que la riqueza de la fantasía nos permite crear mundo incluso dentro de un mundo ya creado, y que siempre además está evolucionando, porque cualquier persona que escribe, que diseña un mundo y que eso se convierte en una saga, el mundo nunca es constante. Es decir, habrá unas premisas, pero siempre hay evoluciones. Y eso es maravilloso, ¿no? Que nos permite la flexibilidad de, también según nosotros vamos cambiando y vamos avanzando en nuestras ideas, en nuestro tiempo, podemos añadir nuevas cosas. Entonces, el mundo perfecto, todos los mundos de fantasía son perfectos según lo que necesitemos en cada momento, incluso cuando leemos. En cierto momento queremos leer a Lovecraft con sus mundos de horror cósmico, o queremos leer a Tolkien con su mundo de fantasía clásica y hermosa de elfos comiendo lembas, o queremos leer a Abercrombie su fantasía sucia y cosas así, ¿no? O sea que bueno. Yo es que una cosa que siempre le digo mucho a mis alumnos es que si tienen un mundo perfecto pero no tienen ninguna historia que ocurra en ellos, tienes un juego de rol, ¿vale? Tienes un juego de rol, tienes un mundo construido pero no hay historia. Lo que hace perfecto al mundo no es el mundo en sí. Nos obsesionamos a veces tremendamente con la construcción de mundo, y yo, por ejemplo, cuando doy los talleres de fantasía lo digo, bueno, ¿y de qué sirve un world building perfecto si no pasa nada? No tenéis historia. Entonces, realmente lo que hace que un world building sea perfecto es que se adapte a la historia en la que estás contando. La Tierra Media no es perfecta porque Tolkien se dedicara un montón de años a escribir miles de cosas, porque la mitad de las cosas que Tolkien escribió sobre la Tierra Media nosotros no las conocemos, a no ser que te seas un fanático, te hayas leído el Silmarillion, todos los apuntes de su hijo y tengas todos los almanaques de Al-Alli. O sea, no lo vas a conocer. Sin embargo, no lo necesitas. Tú te lees El Señor de los Anillos, te lees El Hobbit o te lees alguno de sus relatos y el mundo encaja perfectamente dentro de la historia.
Entonces, un mundo perfecto es el mundo en el que es el mundo ideal para la historia que cuentas. Y puede ser la Tierra Media, que es un mundo perfecto para la historia que está, o puede ser un desierto terrible donde dos moteros tienen que buscar agua y gasolina y solo hay carretera y arena. Un mundo perfecto no se define por la complejidad del mundo o las capas que tenga del mundo, sino por la historia que tú puedas desarrollar en él y lo bien acoplado que esté la historia al mundo. Entonces, claro, evidentemente tú puedes decir, ¿conoces mundos perfectos? Os puedo decir que conozco novelas perfectas en las que mundo e historia encajan perfectamente. También conozco novelas o sagas en las que el mundo es acojonante, pero la historia es tan mala que no pasas del segundo libro o no pasas del primero. Y luego lo reconoces, hay un gran trabajo de world building, pero no hay un trabajo de historia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos, o sea, en ese sentido no puedo añadir nada, pero sí que cogiendo la literalidad de lo del mundo perfecto, ¿no?, que me decías, yo siempre pienso que para mí un mundo perfecto no es interesante, ¿vale? Porque, bueno, no sé, es como muy bucólico. Entonces, yo siempre he pensado que para mí cuanto más imperfecto sea el mundo y más problemas haya en el mundo, mejor. Pero que realmente no es el mundo, no es el world building lo que hace que un mundo sea perfecto o imperfecto, sino las historias y las personas que hay dentro. Porque a la que, desde mi punto de vista, también es verdad que es un poco cínico y un poco negativo, ¿eh? No es solo el calor de hoy, pero normalmente ya suelo pensar mucho así. Pero normalmente todo lo que tocamos las personas, pues lo solemos fastidiar un poquito, ¿vale? Siendo finos. Y considero que cuanto más imperfectas sean las personas, más reales serán, pero también más imperfecto será el mundo. Luego será que la historia acabe bien y podemos tener una charla súper interesante sobre esto, ¿eh? Pero, por poner un ejemplo, el otro día me leí la trilogía de Siega, de Neil Schotterman, perdón por el acento que es fatal. Me pareció muy interesante, porque si no lo habéis leído, la gente no puede morir, ¿vale? Porque hay una tecnología súper guay que hace que la gente no pueda morir, ¿no? Y entonces, el mundo es perfecto, no hay muerte, excepto para aquellas personas elegidas para morir, ¿no? Y aún así vuelves a ver que lo que hace interesante al mundo es ese pequeño agujero negro que hay dentro de algunas personas y que hace que se confronte con los que no tienen ese agujero negro tan desarrollado. Y para mí eso es lo que hace importante y lo que hace perfecto un mundo en literatura, que haya ese drama que puede ser más o menos creíble o más o menos currado o una historia más o menos arreglada, ¿no? Pero para mí un mundo perfecto es eso que tenga la imperfección, que lo haga real y que te haga pasarlo bien. Cuando lees y cuando escribes y cuando juegas a rol incluso, ¿eh? Yo no sé si hablar de mundos o de imaginarios. Creo que en fantasía y en ciencia ficción cada autor tiene un imaginario que va desplegando a lo largo de su obra, ya sean cuentos o novelas, y sí creo, porque tampoco me gustan las cosas perfectas, de hecho me gusta cuanto más imperfecto sea algo, más margen de mejora tiene. Lo que me gusta son los mundos imaginarios donde hay un contraste entre el diseño dramático que tiene ese mundo y los personajes. ¿Por qué creo, por ejemplo, que las últimas películas de La Guerra de las Galaxias no acaban de funcionar? Porque aunque ese mundo es muy reconocible y tira de unos diseños que todos reconocemos y vemos lo que todos queremos ver, los personajes que lo habitan y los problemas que aparentemente tienen no encajan, no responden a las dinámicas de ese escenario que tiene 30 o 40 años de antigüedad. Entonces, ahí hay un problema, cuando no encaja el problema que decías tú, dramático propio de ese personaje con el mundo que lo está reflejando. ¿Por qué sí funciona, por ejemplo, la fantasía medieval de Sapkowski? Pues porque, evidentemente, las ciudades, los reinos, todo lo que está ocurriendo se pega de golpes con el protagonista, porque el protagonista no quiere vivir en ese mundo. Ese mundo es una decadencia, ese mundo es un reflejo de lo que fue y él quiere construir otro. Entonces, en ese choque yo creo que los mundos funcionan muy bien. Eso también le pasa, o pasa mucho en las cosas que escribió Aldis, por ejemplo. Sin ese contraste no funcionarían también los mundos, porque los mundos los ponen en marcha personajes y son los que les dan esos detallitos. El mundo, por ejemplo, de Blade Runner, escrito, ¿vale?, tal y como lo hizo Kadik, no funciona tan bien si no es por la de veces que el personaje en la novela maldice ese mundo en el que está viviendo. Es decir, no es un personaje
que se siente representado por su mundo, como en la novela más realista, sino que es un personaje que lo que tiende es a trascenderlo y a superarlo. Yo, por ejemplo, sí siento debilidad cuando preguntabas, David, por las fantasías medievales precisamente por eso, porque están reflejando algo que los propios personajes, también es el calor, niegan constantemente, y eso me parece muy interesante. Y bueno, ahora que hemos hablado de mundos, no sé si el resto de los que estáis aquí presentes estáis de acuerdo más o menos en lo que están diciendo nuestros queridos participantes, porque bueno, hay una cosa que no he dicho, pero todos los participantes de esta tarde son todos aquellos que han hecho forman parte, ¿no?, de la historia del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Bueno, yo no sé, para ir un poquito concretando quizás hacia el final, porque ya sabéis que vamos con el tiempo justibiri, sí que me gustaría preguntaros, de cara sobre todo a la fantasía, si de algún modo todo esto que estamos hablando de la creación de mundos, de estas alternativas, ¿no?, al mundo real o del mundo del lector, vamos a pensar, si son el germen de por qué cada vez tiene más éxito entre los lectores más jóvenes, ¿no? Muchas veces cuando según los rangos de edad se les pregunta qué es lo que más gusta o lo que más se lee, al final es la literatura, la fantasía o la literatura fantástica es lo que más... Entonces yo no sé qué opináis, si está ahí, es una de las claves de que arrastre cada vez más, por suerte, lectores jóvenes. Esto es una opinión como tantas. Yo no lo veo tanto ahí, sino que simplemente a la gente joven, o sea, cuando todos éramos pequeños, la fantasía es algo que tenemos muy presente. O sea, nada, o sea, desde que nacemos vivimos rodeados de elementos de fantasía, tanto que de las cosas con las que jugamos como las que inventamos. Entonces, simplemente creo que tanto de niños como de jóvenes somos muy propensos a que nos guste lo fantástico, y hemos leído mucha literatura juvenil, infantil, juvenil, con lo cual no es que creo yo que es que los atraiga más porque el mundo haya cambiado o lo que sea, sino simplemente porque de alguna manera se escribe más, se publica más a nivel de juvenil, quizá, a nivel de fantasía, quiero decir. Se ha descubierto quizá que es interesante que la gente joven, pues niños y niñas y jóvenes, que hay un filón, básicamente, que hay un mercado ahí, básicamente, porque hay un tema ahí del final de ventas, todo esto es, si funciona, pues se tira por ahí. Y no sé en qué momento se pudo producir eso, pero quizá se vio que la fantasía, que antes quizá era un terreno más hablamos fantasía pues de Tolkien, Moorcock, etcétera, Calegin, etcétera, era un terreno más de gente adulta, y sin embargo en algún momento se ha visto que se pueden hacer versiones más juveniles, más de esas historias, que ahora ya no son tan juveniles. Hay mucha gente que lee literatura juvenil, es gente adulta, porque hay una variedad enorme, una riqueza en las historias, y simplemente hay como un mercado más abierto en ese sentido, y lo cual es una suerte. Permite que la fantasía no esté solo restringida a algo que leemos las personas mayores porque nos gusta imaginar mundos que no se parecen a los nuestros, sino algo que lee la gente joven porque conecta con esa imaginación que tenemos más desbocada cuando tenemos menos edad, y que nos permite que vayamos a una librería y veamos un montón de libros que la estimulen y que nos permita además conectar con nuestras situaciones, ¿no?, de adolescentes o de más jóvenes adultos, etcétera, porque esa literatura lo refleja. Entonces, como que se ha creado una sinergia afortunada que ha encontrado un camino en la fantasía, lo cual está muy bien, porque no solo leeríamos, o sea, ahora de joven no solo se leen novelas de historias realistas pero adaptadas a los temas jóvenes, sino fantasía. Es una combinación perfecta, o sea que me parece genial. Yo es que ahí creo que también va por el momento, ¿no? Por ejemplo, mi madre, pues de niños todos en todas las generaciones hemos empezado leyendo fantasía, ¿vale? El cuento de hadas, el libro fantástico, es una cosa que para los niños es algo habitual.
Pero también ha habido una época en la que mi madre, sin ir más lejos, pues ya eras mayor, ya tenías que dejar de leer esas cosas. Y tenías que empezar a hacer cosas de mayores, tenías que empezar a leer otros libros, tenías que empezar a abandonar la fantasía, madurar y empezar a leer cosas serias. Y sin embargo, uno de mis primeros recuerdos que tengo del instituto, de tener miedo a hacerme mayor, era de estar en una tienda de TVOs con un cómic de X-Men y decir, Dios mío, yo no quiero dejar de leer esta mierda nunca. De tener 40 años y seguir leyendo esta porquería es malísimo, pero me encanta, ¿vale? Y creo que a partir de ese momento, y creo que el cómic y la cultura audiovisual ha tenido mucho para que haya una serie de personas que hayan dicho, no voy a renunciar a seguir leyendo fantasía. Y no solo no voy a renunciar a seguir leyendo fantasía, sino que yo voy a escribir fantasía para que gente de mi edad pueda leer lo que a mí me gustaría leer. En mi caso fue totalmente eso. ¿Sabes? Yo siempre empezaba a escribir cosas que a mí me gustaría que escribieran para mí. Y veo que hay una generación, sobre todo por ejemplo a la gente más joven, sigue leyendo literatura fantástica por una influencia muy fuerte del anime y del manga. O sea, el anime y el manga han tenido, las generaciones que han venido detrás mía, una capacidad de que la gente siga leyendo fantasía brutal, porque el chaval, porque además son cómics que, igual que el cómic americano, pero a lo mejor un poco menos atractivo para la gente joven, puede tratar cualquier temática, puedes encontrar anime y manga de lo que te dé la gana, y sin embargo, los fantásticos funcionan muy bien. Y claro, la gente ya no tiene esa sensación de estás leyendo esto porque eres un crío, no, tú estás adquiriendo un producto cultural, lo que pasa es que tiene un soporte distinto. Y te anima a sentir que sí, que eres lector, que estás leyendo, que leer, independientemente de que leas fantasía, no significa que seas una persona inmadura, significa simplemente que tienes unos gustos X. Y se está poco a poco quitándole el estigma al hecho de que leer literatura fantástica es para niños. Ha habido una generación de autores que han contribuido muchísimo a eso, ¿no? A darte cuenta que la literatura fantástica no es, sino que tiene temas de más calado que simplemente el juvenil y el infantil. Así que yo pienso un poco que ha sido un proceso reciente pero importante, y pienso que va a seguir en alza, porque también ahora se une que la gente consume, que hasta cuando yo era joven, eso era prácticamente imposible, cine y series de temática fantástica. Sí, mira, justo dices esto, y es que yo me he acordado cuando salió Juego de Tronos, que yo llevaba años dando un coñazo a mis amigas de tenéis que leerlo. O sea, de la primera temporada y todos, ¡ay, quiero los libros! Que por un lado muy guay, ¿vale? O sea, yo me alegré, pero al final sí que es verdad que la televisión nos ha hecho un favor. Es decir, Netflix es cierto que nos está quitando tiempo de lectura porque es el consumo fácil y está ahí, pero también es verdad que al género le ha ido súper bien que de repente ya no sea una cosa de 4 frikis, ¿vale? Entonces, que no sea una cosa de 4 frikis ayuda, pues lo que dice Concha, ¿no? Que claro, o sea, esta evolución natural de pasar de la Caperucita Roja con un lobo que habla a Matilda y luego a Harry Potter y luego Juego de Tronos, pues es una evolución natural. Y luego que además la fantasía hoy en día es lo que decía Concha también, que es que tiene, o sea, yo recuerdo cuando era pequeña, ¿no? Pues tenía los 4 tomos donde siempre eran señores blancos heterosexuales que hacían lo de siempre, y de repente, y siento ser pesada, pero me viene Pratchett con una niña de mi edad partiendo la pana, claro, o sea, yo ahí flipé. Digo, ostras, yo puedo ser una heroína de fantasía, ¿no? Que no, pero da igual, me lo creí. Y al final la fantasía, al final lo que viene es eso, ¿no? O sea, los jóvenes yo creo que pueden encontrar representación que anteriormente quizá era un poquito más complicado que encontraran, y con historias que conectan muy bien con ellos, porque están muy bien escritas. Además, cada vez tenemos autores nacionales que son una maravilla, Concha entre ellos, ¿no? Pero que sí, tú no me digas eso, que sí, Concha entre ellos. Pero tenemos autores nacionales que de verdad, o sea, yo todavía no me explico cómo no están traducidos a todos los idiomas que hay en este mundo, y jolín, es que da gusto hoy en día coger un libro de fantasía juvenil o de young adult o, en fin, ¿no? Todo este abanico. Y además genial, porque, oye, esta gente, pues, no sé, yo siempre he pensado, sé que es un poco naif en este sentido, pero la gente que lee fantasía es mejor persona. Y nadie me va a mover de ahí. Y ya está. Así que nada, esto es todo lo que tengo que decir ahora mismo. Pues empezábamos con Bradbury, que además sabes que es una debilidad, muy debilidad. Y es curioso al hilo de lo que estamos comentando, porque
los años 50, cuando él empieza a tener ya cierto reconocimiento, las autoridades de California le piden, él ya se había mudado allí a vivir, le piden ayuda porque hay desafección hacia la lectura entre los jóvenes. Entonces no se explican qué está pasando cuando las bibliotecas tienen tantos volúmenes tan buenos, de autores tan serios. ¿Qué ocurre? Que la juventud americana no lee. Bueno, sí lee, está leyendo cómics, pero los cómics se está intentando disuadir de que se los lean y de hecho se crea una censura de los cómics con un código censor porque se consideraba que los cómics iban a corromper a toda la juventud, ¿no? Entonces, Bradbury hace una cosa muy bonita y es que hace un recorrido por las bibliotecas de las principales ciudades del Estado y se reúne con las autoridades y les dice, pero ¿cómo queréis que lean si no hay libros de Verne, si no hay libros de Stevenson, si no hay libros de Conan Doyle, si no hay fantasía, si no hay nada con lo que se puedan sentir identificados, si no hay nada de Melville, por ejemplo, si no hay nada ni siquiera de Dickens? Entonces, claro, se quedaron un poco asombrados de que un escritor, porque además él les dijo, y además, ¿por qué me llamáis a mí? No llaméis a Hemingway, no llaméis a otro que venga aquí a decir quién tiene que estar en las bibliotecas. Entonces, él consiguió que la literatura fantástica entrara en las bibliotecas escolares norteamericanas porque entendieron, gracias a él, que era fundamental engancharles primero a eso y luego ya vendría todo lo demás. Yo creo que buena parte del enganche que tienen las nuevas generaciones, y lo decís muy bien, lo del manga es espectacular. El otro día se publicaron datos, ha vuelto a subir el índice de ventas de manga en España, y eso es fantástico. Mira, para que te hagas una idea, cuando yo voy a un taller, a un instituto con críos, y les pregunto qué leen, incluso los que te dicen, no, es que a mí no me gusta leer, no te gusta leer, pero que te estás leyendo un manga, ¿verdad? Y te dices, sí. Siempre. Y ya acabo poniéndole los ejemplos con manga y anime, porque si les pones ejemplos de libros, no sé si los van a pillar, pero del manga no falla, ¿eh? Claro. Tienes que aprender cuál es el último que está más de moda para poner los ejemplos. Es que además hay una cosa que yo creo que se está haciendo muy bien y se ve en las propias contraportadas o se ve en las secciones de literatura juvenil, y es que el lector que se acerca a esa literatura sabe que están hablando de él y de su mundo, es decir, sabe que aquello está ambientado en un universo donde puede haber elfos, robots, todo lo que queramos, pero que esos protagonistas son ellos. Y esa identificación, que la literatura fantástica clásica era más tenue, se dejaba más en el universo de la metáfora, de la simbología, de lo que cada uno quisiera ver, ahora es tan evidente, y yo creo que es bueno que sea evidente, que los chavales se enganchan. Juego de Tronos, que hablabais antes, se populariza enormemente cuando deja de venderse como un drama shakespeariano, que tampoco es, sino que se vende como una banda de desalmados que se quitan la silla y que se apuñalan por la espalda. Entonces la gente dice, ah, vale, ya el escenario me da igual, lo que me interesa es que se apuñalan, ¿vale? Es una telenovela, en realidad. Efectivamente, es una telenovela, ¿vale? Porque, de hecho, Martin viene de hacer eso en la televisión, con lo cual sabe muy bien cómo tiene que manejar escenarios y cómo tiene que manejar personajes y qué tiene que hacer. Y es que muera alguien siempre, la mayor cantidad posible. Bueno, en eso sí es muy shakespeariano, que en la última escena muere todo el mundo, pero maneja muy bien esas claves. Entonces, la literatura de ciencia ficción, la fantasía, es necesaria. Hay cosas buenas y cosas malas, como en cualquier ámbito, y de hecho, y con esto termino, Bradbury escribe La Feria de las Tinieblas, que es mi narración favorita, precisamente como metáfora del descubrimiento de lo fantástico. Los chavales, los protagonistas, se asoman a lo fantástico para conocer el mundo. Él lo que está diciendo con esa novela es, leamos fantasía porque es la manera de asomarse a lo fantástico, y si tiene que venir algo después, fenomenal. Y si no, que se queden en la Feria de las Tinieblas, que ahí van a estar muy bien. Sí, que de hecho la Feria de las Tinieblas la leímos el año pasado, ¿sí? En el club. Veo además muchos autores y muchos lectores entre el público. Yo no sé si queréis añadir algo a lo que están diciendo ellos. No sé si... Marjorie, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, vale. Bueno, en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, adelante, levanta la mano y yo me acerco para allá. Quizá uno de las ramas, ¿no?, que ha salido de esta última conversación muy interesante, quizá es un poco hacia dónde nos lleva el canon de la literatura fantástica, ¿no? Tú decías, Raúl, ¿no?, que Bradbury como que había avanzado, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, en introducir la literatura fantástica. ¿Sigue siendo un estigma hoy en España Yo creo que sí, pero
Pero Sí. ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto se sigue viendo, que tú lo decías también, Concha, ¿no? Que se ve un poco mal el que se lea, o que se siga leyendo a veces, desde el ámbito, desde fuera, quiero decir, ¿no? Evidentemente nosotros aquí estamos la mar de a gusto, ¿no? Entre literatura fantástica. Pero vosotros, ¿qué opináis? Yo creo que ahora mismo ser friki está de moda, lo cual para quienes hemos sido frikis desde hace 30 años o más es una suerte, porque al principio nos miraban efectivamente, como bien ha dicho Concha, como bichos raros y te decían aquello de ¿por qué no lees cosas adultas y dejas de leer cómics, literatura de fantasía o de jugar juegos de rol? ¿Qué mierda es eso? Entonces, ahora mismo es un gran momento en ese sentido porque está muy bien visto y, como habéis dicho, tenéis toda razón, lo de las series han ayudado muchísimo a esto porque han normalizado las cosas que leíamos. O sea, ha habido momentos clave, por ejemplo, habéis mencionado Harry Potter. Harry Potter ha hecho muchísimo, Rowling ha hecho muchísimo por la literatura fantástica porque ha abierto la literatura fantástica a muchos niños y niñas que no hubieran leído fantasía por eso, y estaban leyendo fantasía, pero para el resto del mundo estaban leyendo un libro de un niño mago. Bueno, no sé qué es eso, pero se lo leen, vale. Juego de Tronos ha sido el otro gran salto que ha popularizado la fantasía, y ahora todo el mundo intenta hacer series de fantasía en Netflix, en Prime, donde sea, mejores o peores, pero está muy bien, ha normalizado todo eso. Entonces ahora mismo estamos viviendo un momento fantástico en el cual está muy bien leer cosas de literatura fantástica o ver películas y series. O sea, en ese sentido, yo como friki redento estoy muy feliz. Yo creo que solo es un estigma si eres un autor español de fantasía. O sea, Eso si también. tú te llamas no sé qué Johnson, maravilloso. Ahora, apellídate Perea. Te va a costar trabajo llegar a la editorial, ¿eh? Ya para empezar. El trabajo que tiene un autor español para llegar a una editorial no es el mismo que si te apellidas Johnson, ni de coña. O sea, ni de coña. Y estamos hablando de romper techos de cristal, pero para mí la que rompió el techo de cristal fue Laura Gallego. Laura Gallego no llega a triunfar y yo no estoy aquí. Así de simple. ¿Por qué? Porque no había autores españoles de fantasía y no había manera humana de que nos publicaran. Tuvo que llegar una señora a demostrar que los autores españoles podían vender como pan caliente. En una época en la que España estaba buscando autores, porque Rufus lo había petado, Martin lo había petado, Harry Potter lo había petado y necesitaban autores españoles. Pero a día de hoy seguimos siendo lectura minoritaria. Tú vas a cualquier estantería de lector de fantasía y son todos autores extranjeros. Te vas a preguntar a la gente, yo por ejemplo tengo un club de lectura y a mi club de lectura le digo, la semana que viene vamos a leer a un chico que se llama Luis Manuel Ruiz, que a mí me encanta. Y me quedaron, ¿un autor español? Y yo de verdad, macho, que un chaval que está aquí de Sevilla, además, apoyarlo, mamones. Y ya me tuve que poner en este plan porque digo, pues mira, sí, nos hemos leído a Albert Crombie, nos hemos leído a R.R. Martin y nos hemos leído a Catriona. Pues ahora nos vamos a leer a Luis Manuel Ruiz. ¿Por qué? Porque el grupo de lectura es mío, pues yo cuando quiero. Pero es que es verdad, te tienes que poner así porque dice, leedlo, darle una oportunidad, os juro que el libro os va a gustar. Coño, les ha gustado. Pero me costó un trabajo convencerlo de que se leyeran al puñetero autor, sangre, sudor y lágrimas. Y es un prejuicio muy estúpido que seguimos teniendo. Porque de verdad que hay buenos autores y además es una cosa que le decía yo el otro día en Twitter, es que si tú como autora de fantasía reivindicas que se lea fantástico español, dices, ya está haciendo proselitismo. Y digo, no, joder, no te estoy diciendo que me leas a mí, leed a otra gente, pero que de verdad que hay autores muy buenos. Entonces es una cosa que yo creo que es el único estigma ahora mismo realmente que tiene. Ya la gente no se preocupa tanto de que leas fantástico, el fantástico está bien, pero parece que cuando lees fantástico español es... Digo, pues es más fácil que te firme Geo Costa que R.R. Martin. Yo no es por nada, ¿eh? Tenéis más posibilidades de encontrarlo en una feria del libro. Y qué maravilla, Geo Claro, Costa. qué maravilla Geo Costa, además, de verdad. Sí, sí. Entonces, pues en ese punto yo creo que sí, que eso es la siguiente barrera que hay que romper aquí, es reivindicar a los autores españoles. Yo de hecho es que creo que tenemos como diferentes áreas a conquistar todavía, ¿no? Esta que tú dices es verdad y a mí fue la primera que me costó, porque es verdad que me costaba encontrar españoles publicados en editorial. Entonces, claro, esto hasta que no tuve el primer contacto con editoriales más independientes, para mí no existían. O sea, de hecho, empecé con algún ebook y tal, pero realmente, o sea, yo hasta hace relativamente pocos años no había leído casi a autores españoles. Ahora me estoy poniendo al día, pero madre mía, es que también publicamos bastante, pero está complicado.
Y luego tenemos otra esfera a conquistar, que es que todavía la fantasía, sobre todo desde la crítica literaria, es un género menor. Entonces, claro, tenemos el género, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? De cosas de adultos. Cualquier género que sea de género, o sea, fantasía, ciencia ficción, terror, romántica, juvenil, todo esto se considera que es un género menor porque, bueno, no es lo que se ha leído toda la vida, no es lo que se escribe, lo que escriben los señores, vuelvo a sacar el tema, lo siento, pero bueno, es un poco pues esta cultura así que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero luego, ostras, se flipan con el realismo mágico y dices, coño, perdón, pero qué fantasía, pero bueno, se flipan por ahí. Y yo creo que esa es otra esfera que hay que conquistar, que va a costar un poquito, porque al final, bueno, tenemos mucho complejo, supongo, o la gente quiere que lo tengamos, pero bueno, espero que poco a poco dejen de considerarlo un género infantil. Esto también es una cosa como lo infantil es malo, no coño, lo infantil no es malo, pero bueno, da igual. Y eso, dejarán de considerarlo un género menor y entonces estará, pues, bueno, más valorado, y ser escritor de fantasía pues será lo mismo que ser un escritor de realismo o de lo que sé, o de crónica. Pues estoy muy de acuerdo con vosotros. Creo que por un lado el friki o lo friki ya no está, entre comillas, tan mal visto o señalizado como cuando nosotros podíamos ir a las tiendas o a las librerías y buscábamos las novedades. Ese es un salto que se ha ganado y que yo creo que es muy positivo. Pero luego yo creo que el debate de fondo, con lo que estaba diciendo Carla y Concha, es todavía la vieja discusión entre si hay alta y baja cultura. Entonces, yo ahí siempre me acuerdo de una cosa que decía Ruskin cuando leía Wilde, que decía: la diferencia entre bellas artes y artes aplicadas es una estupidez. Como la diferencia entre alta y baja cultura. Hay literatura buena o literatura mala, hay pintura buena o pintura mala. Hay escultura buena o escultura mala. Pues en ciencia ficción, en fantasía, hay libros estupendos y libros intragables, pero como en todo. Entonces, ese salto que parece muy lógico, que parece muy coherente, que los niños muchas veces en su inocencia, pero en su sabiduría, tienen muy claro, esto me ha gustado y esto no, pero no es solamente porque sea un niño y me voy a lo fácil, no, hay una intuición ahí de qué historias les están hablando. Falta por alcanzar en la literatura fantástica. Yo recuerdo también muchas conversaciones, Rubén, no te libras de esta, desde que le conozco, de la lucha de los autores españoles por visibilizar y luchar por un lugar del género en España, y les cuesta mucho. Les cuesta mucho porque parece que confían en ti si hay un éxito previo avalado, que es, o sea, Harry Potter no se publicó hasta que era un éxito fuera, y de repente Salamandra, pum. Con Juego de Tronos pasó exactamente lo mismo. Esa cuota de riesgo que sí se puede tener con otros géneros, con otras literaturas, yo lo he hecho en falta para los autores españoles. Es decir, con lo que se gana por otro lado habrá que confiar en los que vienen por detrás y ver qué ocurre, porque además, y se nota en redes, hay base, hay gente que lo quiere, que lo lee, que se demanda. En la feria hay firmas, se ven esos autores, son visibles, hay mucha gente detrás. Falta ese salto y esa convicción de que la etiqueta es lo de menos. Esta historia, este mundo, lo que me están contando, ¿es potente o no es potente? Sí, adelante. Olvidémonos del resto de etiquetas en esto y en todo, porque yo creo que si hablábamos antes de mundos fantásticos, de imaginarios, lo que nos hacen falta son imaginarios que prescindan de etiquetas. Bueno, pues con estas reflexiones últimas nos quedamos en esta mesa. Muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer teneros aquí. Y ahora continuamos, por supuesto, en esta ocasión. Seguiremos tirando por la ciencia ficción. Pero bueno, muchísimas gracias a Raúl, a Carla, a Concha y a Daniel. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Gracias.